En este momento inicia Tiempo de Devoción. Ya llegamos a nuestro tiempo de devoción, el tiempo donde vamos a hablar de la palabra del Dios Todopoderoso, porque no podemos vivir sin su palabra. Y por eso hoy vamos a leer de primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Busquen sus Biblias, lo que tengas, para leer la palabra de Dios y vamos a leerla junta. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de esta manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vuelvo y repito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! ¿Cuánto, o mejor dicho, somos todos lo que nos hemos cometido el error de pecar? Nadie puede decir yo estoy libre del pecado. Por eso Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y nadie pudo tirar ninguna piedra, porque todos hemos pecado. Incluso desde que nacemos ya venimos muchas veces concedidos por medio del pecado. Desde el vientre de nuestra madre muchas veces ya tenemos pecado con nosotros. Y a veces arrastramos y traemos todo lo que de nuestra descendencia han fallado, nosotros lo traemos a nuestro mundo. Pero hay una manera de cómo limpiarnos del pecado, porque Él vino al mundo a sacrificarse. Él, Dios Todopoderoso, dejó a su Hijo que su sangre, como el Cordero, sea derramada por el perdón de nuestro pecado. Antes, para nosotros hablar con el Señor, se tenía que hacer un sacrificio. Se tomaba un cordero o algún tipo de bestia. Señor Dios nos mostró el sacrificio más grande. Yo te pregunto a ti, ¿tú estarías dispuesto a sacrificar a tu propio Hijo por el perdón de los pecados del mundo? Para que vea qué tan grande es su obra, qué tan grande es Él, de sacrificar a su propio Hijo, verlo sacrificado, verlo crucificado, verlo batido, verlo maltratado, para el perdón de nuestro pecado. Tú tienes la oportunidad. No deje que Él llegue como ladrón de la noche y tú te quedes. Busca tu salvación por medio de liberar tus pecados, confesándoselo al Señor Dios Todopoderoso. Maravilloso, maravilloso eres. Shamila. Amén. Dios es tremendo. Maravilloso. De inmediato vamos a compartir con ustedes un testimonio maravilloso y grande. Un testimonio que seguro a usted le impactará y seguirá con usted. Disfruten del testimonio grande en esta parte de esta super artista que se llama Ingrid Rosario, en el cual hoy estamos presentando este programa especial. Tiempo de adoración. Ni la vida, ni muerte, futuro, presente, ni ángel, potestades, criatura o tinieblas podrán separarme del amor que está en Jesús. Imagínate, puedo seguir y seguir, pero... ¿Sigue? ¿Qué te lo impide? Está buenísima la canción. Eres excelente cantando. Fuera del canto, ¿qué otro talento escondido hay en Ingrid? ¿Qué otra cosa grande hay detrás de todo ese brillo que Dios te ha regalado? Si supieran, me gusta mucho lo que es la arte gráfica, aunque no lo hago, pero sé lo que quiero, pero arreglo flores. ¿De verdad? Soy arreglista de flores. Wow. I'll just say it. Soy un party planner. Mira qué chévere. No sabía. Hablando de flores y de party, si tuvieras que llevar flores a un país del mundo, ¿a cuál llevarías? Pues, ¿a qué país yo llevaría flores? Sí, ¿te gustan las flores? Escógeme una de todas las que hay. ¿A qué país se los llevarías y por qué? Yo los llevaría en el desierto de África. ¿Ahí las pondrías? Sí. ¿Qué flores? Pero ¿quién le dio estas preguntas acá? Te ganaste el premio de Águila y ahora te tienes que... Ok, mira. Una de mis favoritas flores son los tulips, los hydrangeas. Okay. Ajá. ¿Y qué más? Las rosas son bonitas, pero me gustan los palm roses, que son bien gruesecitas y todo eso. Las espinas, ¿qué opinas de ellas? No, tienen su propósito, pero las quito. ¿Qué propósito tiene una espina en la vida de Ingrid Rosario? You're so funny.
Ok. No, las espinas, no sé, me llevan a la cruz. Te llevan a la cruz. Yes. Esos dolores me llevan a la cruz. Ingrid. Amen. Can I hear an amen, church? Take me to the cross. Lo puedes tuitear. Yo creo que hasta te sirve para un próximo disco, una próxima producción o algo por el estilo. Tírame más, tírame más. ¿De verdad Camilo, quieres vamos, seguir? vamos. No, yo me extiendo. Vamos. Yo no tengo ningún Tú inconveniente. estás lucido, vente, vamos. No, yo. Tú y yo vamos a darle la lucha. La idea es decir a aquel que está detrás tuyo. Óyeme, esas espinas, ¿cómo se quitan? ¿Cómo haces para que no te creen cicatrices y no te boten sangre? No, siempre van a botar sangre. ¿Siempre? Siempre. Pero ¿cómo hago? Literalmente o en mi vida. En tu vida. Tú eres la invitada. Nos interesa saber de Ingrid. La verdad es de que soporto el dolor un poco y eventualmente cuando uno tiene muchas espinas, empieza a tus manos como a crear una forma de que no te duelan tanto, ¿verdad? Yo digo de que si esas espinas en nuestras vidas llegan a llevarte a una relación con Dios, llevarte en tu tiempo de adoración, te llevará a un lugar donde vas a poder soportar esos dolores, pero no por tu cuenta, sino porque Dios es tu protector, es el que te cuida. Pasar dolores es imposible, pero Él se glorifica en ese tiempo. ¿Por qué hay dolor? No sé. No soy teóloga. I'm not a theologian. Yo no sé todos los secretos del por qué, pero sí sé esto, que no estamos solos. Él está a nuestro lado. Él es nuestro defensor. Él promete protegernos, extender sus alas de protección, y Él es nuestra torre de fuerza y de poder, y no tenemos que estar solos. ¿A qué no le teme Ingrid Rosario que la mayoría de las personas generalmente sí le teme? No me tema el de verdad, honestamente, que me suceda algo en público, como caerme, olvidarme las letras de las canciones, que la gente vean que soy humana. No lo temo. Soy humana. Me gusta reírme, me gusta hacer las cosas. ¿Qué te causa risa? ¿Qué te causa alegría a tu vida? Las cosas normales. Dime algo normal en la vida de Ingrid Rosario. Ay, my goodness, te voy a dar un micrófono. ¿Qué? ¿What? Nuestro hijo, sí, es verdad. Nuestro hijo trae mucha alegría. Hay momentos que estoy con mi esposo y vemos algo en la carretera y nos trae como risa. I don't know, yo encuentro, a veces tengo que recordarme que soy ministro porque yo le encuentro un chiste a todo. Y hay tiempos para reírnos, hay tiempos para estar serios, ¿no? ¿Me contarías un chiste? Oh my gosh. Okay. Joanna, why are you not interviewing me? Okay. Un chiste. Okay, yo lo sé. Okay, dale, pero dale. Es que no, habla cuéntalo. de un hombre que es, how do you call that? Ñato. Ñato, ok, no. Pero hay ñatos aquí, no quiero ofender. ¿Hay un ñato? El que no va a contestar. Okay. Habían dos ñatos, ¿verdad? Esto me lo contó un dominicano. Okay. Y los dos estaban allí y uno brincó la reja, ¿verdad? Y le dice uno de los ñatos, el pato, coge el pato, no el pato. Y los patos empezaron a cantar, ¡cuá, cuá, cuá, cuá! Y el otro del otro lado de la reja dijo, ¡cualquiera! ¡Cualquiera! ¡Oh, no! Ok, me gusta que me cuenten chistes, pero no me gusta contarlas. Soy más mala. Pero está bueno, está bueno. Ya. Ingrid, Si me recuerdo de otra, te lo digo. por favor, y si no, lo ponemos en Twitter o algo por el estilo. Cualquiera. 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 Oye, nos queda un minuto. Nos queda un minuto para hacer hacer a los ñatos. La voz. Conocí un ñato hace poco. Yo quería decir, cualquiera. I'm so sorry. No te preocupes, Soy que no. mala. Seguro te van a comprar tu disco, pero no importa, lo van a escuchar por la radio. Así que igual va a difundir tu música entre ellos y esa comunidad de ñatos. No te preocupes. Okay. Nos queda un minuto. Déjame con una frase que no sea motivacional, que no sea inspiradora
pero que sea lo suficientemente espiritual para transformar a alguien. La cabeza, Camilo. Te queda un minuto, ya se va a acabar. Dilo otra vez, que te deje algo. Una frase que no sea motivacional, o sea, no me motives a la gente. Tampoco me dejes una frase así como extremadamente positiva que la gente diga, pero eso no más funciona en la vida de Ingrid, o sea, no llego yo a eso. Pero que sea espiritual, algo que sea verdaderamente espiritual, pero que no suene religioso, que no me vengas con algo que la gente diga, pero espérate, o sea, que no sea religioso. Y tenemos 22 segundos. No, nos va a dar 10 segundos más, tranquila. Te amo. Ingrid, ha sido un privilegio para mí tenerte. Te amo, Camilo. Ha sido un privilegio. No, para nada. Ha sido un privilegio para mí. Sabes que CBC La Voz es tu casa. Te deseamos los mejores éxitos en Pasión. Recuerde que ya está disponible. ¿Te gustó? ¿En serio? Te voy a entrevistar a ti. ¿Me vas a entrevistar a mí? De verdad, gustó? me fascinó. ¿Qué te gustó del disco? Me gustó la parte que habla de que eres redimido, que eres perdonado, que hay para ti un propósito. Y además la música. Algo que me llamó la atención es que hay espacios donde no hablas, callas. Y ese silencio llega al corazón de las personas. Lo llevo escuchando en el auto. En una palabra, ¿cómo describirías este disco? En una sola palabra. Sí, que no sea motivador. Ok. Que no sea. Está bien. O sea, religioso. Que no sea religioso. Okay. Candela aquí. Okay. Que no sea religioso. Ok. Sí. Y en inglés. Y en inglés. Vamos a hacer eso lo difícil. Passion. That's awesome. Aquí estamos en CBC La Voz, entrevistando a Camilo, aquí contigo. ¿Quieres Ganador continuar? del premio Águila. Sí, un águila. Sí, Yes. sí. Nice, congratulations. Gracias Ingrid. Felicidades. Gracias. Un privilegio de verdad para tenerte. Esta es tu casa y bueno, pues Pasión, no hay nada más que decir. Ingrid Rosario con nosotros en el día de hoy. Los mejores éxitos para ti, ¿ok? Gracias. Y te queremos mucho, también te amamos. Thank you. Okay. Yo también. Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de dar gracias. Señor, te agradecemos por librarnos de nuestros pecados. Gracias por sacrificar a tu único Hijo. Gracias, Señor, porque tú maravilloso eres. Y así como los testimonios, hoy hemos podido darnos cuenta de que tú eres maravilloso y tú eres el que está presente y que nos libra de los pecados. Gracias, Señor, por romper las cadenas, Padre, por romper los candados en nuestras vidas, Dios, las ataduras, las ligaduras, Dios, generacionales. Lo rompemos hoy a través de la sangre de Cristo, Señor, y declaramos, Señor, un tiempo nuevo en nuestras vidas, un tiempo de tu unción, de tu poder, Padre, porque tú, Señor, vas rompiendo, Dios, botando, Señor, sacando, Dios, lo que tengas que sacar de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios, y te doy gracias por hacerlo, Padre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque cada día estamos orando a ti para que nos libre de los pecados. No olviden que cada día las tentaciones están de diferente manera. El diablo nos la presenta a veces que nosotros creemos que son bonitas, pero al final son como ovejas, la vemos, pero dentro está el lobo listo para atacar. Cuidado de esas ovejas que te muestran y llegan a tu hogar. Cuidado de ese que toca tu puerta y te dice, hoy yo quiero hacer por ti. Ten cuidado de los falsos profetas. Ten cuidado de quienes hoy te puedan faltar para no hacerte cometer más errores y pecados. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, danos discernimiento, Padre. Discernimiento de los cielos, de arriba, Dios. Para que así, Dios, podamos estar alertas, Dios. Para que cuando el enemigo venga como león rugiente, Señor, a devorarnos, podemos estar listos, preparados, equipados, Dios, para romper con toda obra de su maldad, Señor. En el nombre de Jesús te pido y te doy gracias, que tú harás la obra, que tú obrarás a nuestro favor, Dios, porque tú nunca nos abandonas y nunca nos dejas. Gracias, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga a ustedes. Gracias por compartir con nosotros una vez más tiempo de adoración. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de que este programa sea del agrado de cada uno de ustedes. En esta primera fase de lo que es estos capítulos especiales que hemos presentado. Estaremos preparando la siguiente fase de nuestro programa con nuevos segmentos, nuevas imágenes y nuevos lugares y cosas diferentes y nuevas para ustedes. Estén pendientes porque Tiempo de Adoración apenas ese fue su primer episodio. Podríamos decir nuestro primer, ¿cómo lo llamamos cuando es? ¿Serie? Nuestra primera serie, sí, así mismo. Esta es la primera serie de 30 programas
que luego ya iniciaremos nuevamente con una nueva serie, pero ahora ubicado en nuevos lugares con cosas diferentes para ustedes. Amén. Y Dios es fiel. Ahora vamos a tomar nuestra posición al despedir en nuestra próxima canción de Ingrid Rosario, al que está sentado en el trono. Vamos a sentarnos a los pies del que está sentado en el trono. Vamos a adorarle junto en tu casa, en tu trabajo, donde tú estés en este momento, viendo tu programa Tiempo de Adoración. Vamos a unirnos en un acuerdo, como dice la palabra de Dios, a alabar y adorar el que está sentado en el trono. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga. Finalizamos entonces con nuestra artista que hoy estuvo con nosotros, Ingrid Rosario, al que está sentado en el trono. Dios te bendiga. Este es tu tiempo de adoración. Estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte
tiempo de adoración.